Muy buenas noches, bienvenidos a otra semana más de Opinión Libre. El día de hoy estaremos invitando al doctor José Félix Pinto Basurto. Nuestro invitado es consultor internacional del Instituto para el Desarrollo Sostenible y también es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental. Vamos a tratar con él el tema, el Acuerdo de Escazú, para lo cual vamos a invitarlo al estudio. Doctor José, bienvenido. Buenas noches, Julio. Muchísimas gracias por la invitación y estoy muy contento de estar nuevamente en tu programa. Muchas gracias por haber aceptado. Doctor, hoy día vamos a hablar de este acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales para Latinoamérica y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del 2018. Cuéntenos cómo es este acuerdo, qué contempla, si en algo nos beneficia o no. Ok. El Acuerdo de Escazú es un tratado regional aplicado a los países de Latinoamérica y el Caribe, que fue negociado durante el año 2014 y el año 2018 y ha sido firmado por 22 de los 33 países que conforman la región de Latinoamérica y el Caribe. Para que un tratado tenga efecto, tiene que ser ratificado por un país y en ese sentido, en el Perú, el Acuerdo de Escazú se encuentra actualmente en una etapa que se llama de perfeccionamiento interno, que es la etapa previa a la ratificación, que es cuando el Congreso requiere aprobar el acuerdo antes de que el presidente de la República lo ratifique. El acuerdo de Escazú está basado en uno de los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se suscribió en el año 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, por prácticamente todos los países del mundo. Y en esa declaración incluye una serie de principios. Hay uno, que es el principio 10, que versa sobre los llamados derechos de acceso que tú acabas de señalar: el acceso a la información, el acceso a la justicia y la posibilidad de participar en asuntos relacionados al medio ambiente. Este acuerdo está basado tiene como antecedente un acuerdo similar que se suscribió, que se aplica actualmente en la región europea, que se llama Convención de Aarhus, que trata sobre los mismos asuntos. Esos llamados derechos de acceso a la información, que significa que el Estado debe garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a la información ambiental que está en su poder. La participación pública implica que cada Estado parte asegure que el derecho de participación, y para ello se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva para los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones cuando están relacionadas al medio ambiente. Y finalmente, el acceso a la justicia implica la obligación de garantizar, dentro del marco de la legislación nacional, el acceso público, el acceso de los ciudadanos a las instancias judiciales y administrativas
siempre relacionadas a asuntos medioambientales. Pero hay un asunto adicional que tiene este tratado y que es muy particular porque es el primer tratado en el mundo que contiene disposiciones referidas a los defensores del medio ambiente. Los defensores del medio ambiente son sujetos que tienen actividades muy importantes para defender ecosistemas, en contra de actividades que puedan ponerlos en peligro. Lo que hace este acuerdo es crear un ámbito que busca garantizar un entorno seguro y propicio para que estos defensores puedan actuar sin amenazas y restricciones o inseguridad. Y para terminar este punto, quiero mostrar una estadística o mencionar una estadística de por qué este último aspecto del Acuerdo de Escazú es importante. Existe un informe realizado por una organización que se llama Global Witness, que señala que los asesinatos de estos llamados defensores del medio ambiente son parte de una tendencia creciente y dentro de la cual el Perú es el cuarto país más peligroso para estos defensores del medio ambiente. Entre los años 2002 y 2014 han sido asesinados 57 activistas. Más del 60% de esas muertes han ocurrido dentro de los últimos 4 años. Y las comunidades más afectadas han sido las comunidades indígenas. Correcto, doctor. Aquí hay un tema que quisiera preguntar, y ya está, creo que es el artículo 9, ¿no? Acerca de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien es cierto, lo que nos explica daría cierta a estas personas que protegen el medio ambiente, pero no sería mal utilizado en nuestro país por aquellos grupos antimineros que están avalados por ONGs del extranjero. ¿No sería un poco peligroso? Porque valgan verdades, nosotros como tenemos la ley de libre acceso a la información pública, o sea, parte de lo que usted nos comenta, nosotros ya lo tenemos implementado, porque cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie puede solicitar mediante escrito a cualquier entidad pública información sobre cualquier tema, solamente diciendo: por la ley de transparencia de información pública, necesito tal o cual acción, que también se puede aplicar al medio ambiente, y hay toda una legislación también medioambiental, hay fiscalías medioambientales, hay policía medioambiental. Digamos que tenemos legislación para ese propósito, y no necesariamente que el acuerdo no se pueda implementar, pero no estaríamos dándole de repente armas a ciertos grupos extremistas camuflados en ONGs. Ya, es una pregunta interesante y creo que la voy a responder en 2 partes. La primera parte está relacionada a lo que tú mencionas sobre el hecho de que ya existe legislación en el Perú que trata o podría tratar los temas que trata el Acuerdo de Escazú, en particular el tema de los defensores del medio ambiente. Y al respecto, lo que te puedo decir es que eso es en parte cierto. Sí existe legislación y políticas que amparan no solamente a los defensores del medio ambiente, pero amparan a las personas ante amenazas y actividades que puedan perjudicar su vida. También existen políticas particulares sobre personas que defienden los derechos humanos. Sin embargo, acá hay 2 asuntos importantes que hay que destacar. Uno es que estas normas que ya existen no se están aplicando de manera efectiva. ¿Por qué? Existen varias razones. Te puedo dar 2 razones. Una es porque no existe una manera de aplicarlas, porque no existe una adecuada institucionalidad que permita aplicarlas
y hacerle seguimiento, es decir, hacerle fiscalización a su aplicación. Y el segundo tiene que ver con temas de corrupción. El otro aspecto relacionado a lo que tú dices de que ya existe en la normativa que podría cubrir los asuntos del Acuerdo de Escazú es que sí, y aún en el caso en que tengamos una normativa perfecta, el beneficio que existe para que un Estado o un país ratifique un tratado del cual muchos otros países son partes, países vecinos, países de la misma región o incluso países de todo el mundo son partes, es que le da una estabilidad, uniformidad y permanencia a esta normativa. Es decir, si el día de mañana cambiamos de gobierno y al siguiente gobierno le parece que las normas que tenemos al interior del país son muy protectoras para los defensores de derechos humanos o para los defensores del medio ambiente, las podría cambiar con procesos muy simples, como hemos visto en los ejemplos últimos, que lo que ha hecho el Congreso de cambiar esos 8 artículos de la Constitución, ¿no es cierto? Cuando tú tienes un tratado internacional, ya no puedes hacer esos cambios de manera tan simple, porque tú estás adscrito a las normas internacionales y esas normas tienen el mismo valor que las normas constitucionales de tu país. Por lo tanto, estás dándole una seguridad y una permanencia a esa regulación que le otorga derechos a los ciudadanos. Y esa es la razón por la cual cuando preguntaste al comienzo cuáles serían los beneficios, ese sería quizás el mayor beneficio de suscribir y ratificar el Acuerdo de Escazú. Muy bien, doctor, pero yo entiendo, ¿no? Que con este acuerdo, aparentemente, no lo sé, es mi entender, estaríamos reforzando la legislación que ya tenemos vigente, que obviamente por problemas que todos conocemos como la corrupción en el Poder Judicial, en instituciones como la policía, etcétera, 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 el Ministerio Público, en todo nuestro aparato judicial, y también, bueno, valgan verdad, sufrimos un ataque masivo de corrupción a todo nivel, desde gobiernos locales, regionales, nacional, lo estamos viendo en la pandemia, ¿no? Medicinas que llegan y se quedan en los almacenes o que se extravían misteriosamente. Bueno, pero valgan verdades, no estaríamos sujetándonos a organismos o no estaríamos perdiendo parte de nuestra, digámoslo así, soberanía, porque se estaría metiendo otros países, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Ya nuestro sistema está mal y viene un defensor del medio ambiente, hace una denuncia y no le hacen caso en nuestro sistema, ¿no? Y agarra y se va de repente a otras instancias y logra el cometido mal o bien. O me preocupa más el tema de los antimineros que tienen sus ONGs, ¿no? Y que obviamente están constantemente bombardeando el desarrollo de la minería en el Perú. No digo que sea la mejor opción, pero digo que es una opción, obviamente, para el desarrollo económico del país. Pero definitivamente podrían paralizar y tener el aval internacional para paralizar toda la actividad minera del Perú. Y con ello, obviamente, nuestro PBI, si ya ahorita ya está mal, va a estar peor. No daría ese acuerdo, esas herramientas para estos grupos extremistas, porque ellos solamente van contra la minería ilegal, pero no se pronuncian contra la minería ilegal. Contra la minería ilegal no dicen nada los señores, solamente todo el batallón de ataque va hacia la minería legal, va hacia ellos. No atacan nunca la minería ilegal, pero ¿no sería darle más armas a estos grupos extremistas para paralizar toda la producción minera del país? ¿No sería eso? No sé, ¿qué opina usted? Ok, es una buena pregunta y
te lo voy a responder en tres partes. Lo primero que voy a decir al respecto es que en el ejemplo que tú has dado, una persona que quiere acudir a la justicia con la intención de paralizar un proyecto minero, ya sea de buena fe o de mala fe, puede hacerlo hoy día sin necesidad de que exista Escazú. Es decir, con o sin Escazú, el supuesto que tú has dado se puede dar. Y se da, de hecho. Lo segundo que me gustaría decir es que, y que lo he hecho un indicio al respecto en la respuesta anterior, es sobre la mala y la buena fe. Normalmente, en un Estado de Derecho, los usuarios de las normas, los que somos receptores de esos derechos, se espera que nosotros los usemos de buena fe, ¿no es cierto? Que utilicemos las normas para lo que supuestamente existen, ¿no? Es decir, si existe normativa que te permite paralizar un proyecto de inversión, se supone que el espíritu de esa norma está dado para que se paralice solamente en el caso en que ese proyecto esté hecho de tal manera que pueda poner en riesgo o la salud de las personas o la salud de los ecosistemas, ¿no es cierto? Lamentablemente, sabemos que en el Perú, así como en muchas otras partes del mundo, y nosotros tenemos un dicho muy bonito que ilustra muy bien este problema, es que cuando se hace la ley, está hecha la trampa, ¿no es cierto? Entonces sí, es verdad que muchas de las leyes que nosotros tenemos son usadas de mala fe para obstaculizar o para generar más problemas en lugar de resolverlos, que es, como dije, la razón de ser de la ley. Y el tercer punto que yo quería decir respecto a esa pregunta es que sí, existen organizaciones no gubernamentales que están dedicadas a la protección del medio ambiente. Muchas de ellas actúan de buena fe y actúan sinceramente para proteger los ecosistemas y la salud de las personas, y en algunos casos estas organizaciones consideran que la única manera de lograrlo es oponiéndose a un proyecto de inversión, pero también recuerda que existen ONGs que hacen lo opuesto, ¿no? La Sociedad Nacional de Hidrocarburos, la Sociedad Nacional de Minería, son también organizaciones no gubernamentales y que también tienen exactamente los mismos derechos en el Perú que las organizaciones que tú mencionas. Es decir, hay una libertad para actuar y sean cual sean tus intereses, preferiblemente si actúas de buena fe, la institucionalidad y la regulación deberían pararte, ya estés en favor o en contra, ya seas una ONG medioambientalista o una ONG de las industrias, pero también lamentablemente ocurre en algunos casos, o quizás en muchos casos, que esta regulación y esta institucionalidad es utilizada de mala fe. Pero no podemos nosotros regular de esa manera, porque si no tendríamos un laberinto normativo mucho más grande del que tenemos ahora. Muy bien, doctor, pero voy a ir a este punto. Como país, no conozco la realidad, obviamente, de los demás países, no conozco la realidad de México, las normas de México, las normas de Guyanas, de Panamá, en fin, entre los países miembros que han firmado o están firmando y están aprobando este acuerdo, no conozco su legislación, no podría opinar, puede que ellos no tengan lo que nosotros tenemos, al menos desde la perspectiva legal, nosotros tenemos todo un mecanismo
que obviamente puede ser minimizado por el tema de la corrupción, pero tenemos, o sea, tenemos acceso público a la información, cualquier tipo de información, no solamente medioambiental, cualquier tipo de información. Tenemos un mecanismo legal que protege tanto al que está haciendo el proceso de buena o mala fe, como usted dice. De repente en otros países no lo tengan y esto sea su oportunidad para poder tener un mecanismo como lo que nosotros ya tenemos de hace varios años, ¿no? Pero mi preocupación también va al respecto. No digo que este acuerdo sea malo, ¿no? De repente nosotros nos hemos adelantado un poquito más legalmente y eso lo conversábamos con el doctor Hackanson de la Universidad de Piura, que tenemos un buen sistema constitucional, sino que hay que implementar algunas cosas más, ¿no? Voy al hecho de que podríamos estar dándole herramientas a otras personas con otros propósitos para ir a otros estamentos donde el Estado ya no tenga cómo defenderse. Esa es mi preocupación. ¿Y por qué lo digo? Tal vez pueda estar en un error y quiero que me corrijan. El CEPAL, que es la Comisión Económica para Latinoamérica y Caribe, es el que controla este acuerdo, ¿correcto? Es un organismo de las Naciones Unidas y en el artículo 12 de este acuerdo de Escazú dice: CEPAL controla la información de los estados participantes. Entonces, ahí me da una preocupación, porque es que la información que tenemos, que obviamente no es una información de defensa nacional, pero la está controlando una organización externa al país, que no tiene nada que ver con nosotros, ¿correcto? Y se está poniendo, a menos como lo entiendo y que de repente lo puede entender cualquier ciudadano de a pie como yo, una situación preponderante frente a... Y otro artículo que vi, que fue el artículo 14, que los países que están en este acuerdo están voluntariamente obligados, o no diría obligados, es voluntario, ¿no?, a contribuir con sus aportes económicos a mantener esta estructura. Entonces, tenemos una economía complicada. Todos los países ahorita estamos con una economía complicada y la nuestra sigue estando complicada y seguimos teniendo crisis. ¿Sería pertinente entrar en estos momentos a un acuerdo así, teniendo lo que tenemos y todavía estar sujetos a una organización que no es nacional? Estamos poniéndonos en manos de una organización internacional. O sea, a mí me parece perder un poco de soberanía, pero yo soy un ciudadano de a pie. No sé qué opine usted al respecto. Ok. Me parecen interesantes tus preguntas y voy a atacar una por una. Con respecto a los estamentos en los cuales el Estado ya no puede defenderse, creo que vale aclarar que no existe un estamento, me imagino que te estás refiriendo a las cortes internacionales, en los cuales el Estado no tenga participación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Corte Internacional de Justicia, son cortes que pertenecen a una organización. La primera pertenece a la Organización de Estados Americanos, la segunda pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, y ahí los que mandan son los países, incluyendo el Perú. Es decir, las cortes, más allá de su independencia como corte judicial, pertenecen a un sistema conformado por todos los países del mundo. Y cuando un país es sometido a un proceso en una de estas cortes, siempre tiene el derecho a participar y defenderse. Así que espero que eso conteste esa primera pregunta. La segunda pregunta respecto a la CEPAL es un organismo regional también perteneciente a las Naciones Unidas, es decir, también perteneciente a esta gran organización de la cual el Perú también es parte. La CEPAL no es un organismo extranjero, es un organismo al cual también, el cual también sirve al Perú, entre otros países. Es decir, es nuestro organismo. Así como las cortes son nuestras cortes, la CEPAL también es nuestro organismo. Nos pertenece a nosotros como Estado y a nosotros como ciudadanos que aportamos a este Estado.
Y la función de la CEPAL respecto al acuerdo de Escazú eh, es actuar como secretariado. El secretariado no tiene ningún poder de decisión ni de ejecución. Los que mandan sobre lo que se hace con respecto al acuerdo, al funcionamiento del acuerdo, son los países que son parte de ese acuerdo. Nadie más. Y la gobernanza a través de los cuales estos países toman sus decisiones es a través de un organismo que se llama la Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes es el organismo máximo en la toma de decisiones y está conformado por todos los países que son parte en el acuerdo. Es decir, no hay ninguna decisión que se pueda tomar sin la participación y el consenso de todos los países. Y hiciste mención al fondo, no, perdón, hiciste información al Centro de Intercambio de Información en el artículo 12 y creo que mencionaste la palabra operado, cuando dice este centro será operado por la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, la CEPAL. El Centro de Intercambio de Información es un servicio que le da la Convención a los países, es decir, es un servicio que se le da a todos los países para que puedan intercambiar de información. La labor de CEPAL como secretariado es servir a los países, y una de las maneras en las que sirve a los países es a través de la operación de este centro de información. No significa que ellos vayan a obtener información clasificada, privilegiada, y que puedan disponer de esa información como les dé la gana. No. Ellos operan, es más, el Centro de Intercambio de Información opera según las reglas establecidas por la Conferencia de las Partes, es decir, por todos los países, y más allá de eso, la CEPAL como secretariado opera en el marco de lo que establece el acuerdo, que es el estatuto básicamente, siempre bajo las órdenes, bueno, órdenes no, bajo las decisiones, que es, para usar la terminología correcta, las decisiones de la Conferencia de las Partes. No puede ir más allá de lo que decidan todos los países en consenso sobre lo que puede hacer el secretariado. Y lo tercero que has mencionado, el Fondo de Contribuciones Voluntarias. Mira, normalmente los tratados internacionales tienen un fondo de contribuciones que no son voluntarias, y el Perú aporta a decenas de organismos internacionales por el hecho de ser parte de estos organismos internacionales y por los beneficios que recibe el país de ser parte de estos organismos internacionales. En el caso del Acuerdo de Escazú, el Fondo de Contribuciones es voluntario, como su mismo nombre lo dice. Es decir, no existe ninguna obligación de que un país aporte a este fondo. Podría discutirse si es que nos conviene o no aportar a este fondo, pero eso es una discusión que no viene al caso, porque creo que tu pregunta es sobre cuál es el alcance y si es que perjudica en algo la economía del país. Y no la perjudica porque es una contribución voluntaria. No hay ninguna obligación de hacer contribuciones. Conforme, entonces, digamos que el CEPAL obviamente va a depender de las decisiones en que se tomen en conjunto todos los países que son miembros. Pero yo quisiera hacerle una pregunta específica. Si firmamos este acuerdo, la última instancia de cualquier demanda sobre medio ambiente, y siempre no tomando desde la perspectiva que obviamente con la que se hace, ¿no? Si es un tema de que está una organización
atentando contra la existencia de una especie animal o vegetal en peligro de extinción o de una zona que está protegida, ¿no? No hablemos de esos casos que obviamente son los casos para los cuales este acuerdo se ha diseñado. Hablemos de los otros casos, ¿no? De los grupos de extremistas anti muchas cosas, ¿no? Digamos que ellos pierden en la vía legal peruana, ¿no? Van a la corte, hacen su denuncia, viene la primera instancia, viene la Corte Superior, la casación y perdieron. Ellos tranquilamente con este acuerdo firmado hoy por hoy, si lo firmamos, si es que se llega a firmar, si es que el Congreso lo llega a aprobar, porque ya está en Congreso, eso quiere decir que estas organizaciones anti podrían irse a cortes internacionales amparados en este acuerdo y lograr su cometido de poder paralizar el desarrollo de estos proyectos. ¿Podría ser eso? Si es que ratificamos este acuerdo, ¿puede suceder eso? Esa sería la pregunta. Ahí hay dos aspectos en tu pregunta los que quiero tratar. El primero tiene que ver con en qué momento se puede acceder a una corte supranacional y cuál es la corte supranacional que se aplicaría en los casos, en la hipótesis que tú mencionas de que alguien se oponga a un proyecto de inversión, ¿no? Porque podría afectar el medio ambiente y agota las instancias internas y recurre a una instancia superior, supranacional, mejor dicho. En este caso, la única que puede aplicarse es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque he escuchado a otras personas mencionar que se puede recurrir a la Corte Internacional de Justicia. No, para esos casos, la hipótesis que tú mencionas de que existan grupos, personas que se opongan a un proyecto de inversión en el Perú y recurran a las instancias nacionales y luego de recurrir a las instancias nacionales sin haber obtenido un fallo satisfactorio, ¿pueden recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos? Sí. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, sí, sí pueden. Ahora, quiero volver a decir esto. Hoy, así como hace años, el supuesto que tú has dado, eso puede darse, con o sin Escazú. Escazú, la ratificación de Escazú no va a hacer que un fallo de la Corte en el sentido de favorecer o no favorecer al demandante vaya a tener algún tipo de influencia. ¿Correcto? Hoy día, sin el acuerdo de Escazú, un grupo de personas, una persona o una ONG que se opone a un proyecto de inversión puede, luego de agotar las instancias internas, recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, si es que es aceptada su demanda, podría, en fin, la Corte tendría que resolver si es que tienen o no tienen razón. Ahora, esto hay que decir que la Corte es una entidad seria, está compuesta por jueces que son de comprobada capacidad y lo más probable es que si es que fallan en favor de la persona o las personas que se oponen a un proyecto de inversión, lo van a hacer de manera fundamentada y siempre amparado en lo que dice la ley. Es decir, probablemente, creo yo, que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor de un grupo de personas que se oponen a un proyecto de inversión, es probable que el proyecto de inversión haya tenido alguna falencia que, que signifique que vale que ese proyecto no debería haber sido, no debería marchar como lo ha estado haciendo. Correcto. Ante una hipótesis así y con lo que usted me está afirmando, entonces
valgan verdades, como que no nos suma ni nos resta entrar en este acuerdo. ¿Es correcto? No, no es correcto. Yo creo que, eh, como mencioné al comienzo de la entrevista, hay un beneficio muy claro eh, y creo muy inmediato, y hay otros beneficios que tendría que verse si es que depende cómo se desarrolla el acuerdo y cómo se desarrolla la implementación del acuerdo. El beneficio concreto es que al ratificar Escazú, nosotros tendríamos un, una seguridad normativa con respecto a los temas que, sobre los que versa el acuerdo de Escazú, que va a ser inviolable, inamovible por el derecho nacional. No solamente eso, es un eh, conjunto de derechos y de procesos y de normas que no solamente va a ser aplicado en el Perú, sino también en los demás países de la región en caso los demás países lo ratifiquen. Es decir, va a haber una uniformidad en toda una región. ¿Y eso qué beneficios podría traer? Eh, los beneficios más claros y paradójicamente a lo que señalan los que se oponen a la ratificación del Acuerdo de Escazú es justamente a la atracción de inversiones. ¿Por qué? Porque las empresas que quieren invertir lo que necesitan es seguridad jurídica para poder invertir. Ese es uno de los elementos más importantes para que una empresa realice inversiones. Es decir, saber que si tú vas a invertir muchísimo dinero en un determinado país, que no te vayan a cambiar las reglas de un día para otro, ¿no es cierto? Saber cuáles son los procedimientos, saber cuáles son las cortes competentes para tratar las controversias que se puedan dar, saber cómo tienes que tú tratar cuáles son los derechos de los ciudadanos con respecto a los proyectos de inversión que tú vas a realizar, cuál es el cuidado con el medio ambiente, el estándar del cuidado con el medio ambiente en el país en el que tú vas a realizar la inversión. Y dicho esto, el mundo hoy día ha cambiado muchísimo de lo que era, digamos, hace 20, 30 años. Hoy día las empresas incorporan estándares sociales, ambientales y de gobernanza dentro de sus planes de inversión. Es decir, no existe una empresa grande y seria que no considere aspectos relacionados al medio ambiente, a aspectos sociales, aspectos de gobernanza, es decir, que no les cambien las reglas y las instituciones en medio luego de haber hecho las inversiones. Eh, y, esto, y a esto hay que agregarle que lo que le da el acuerdo de Escazú a estas empresas es un activo muy valioso que se llama licencia social. La licencia social, una vez que la obtienes a través, vuelvo a repetir, de mecanismos claros y concretos, la empresa puede operar con esa licencia y le da muchísimo prestigio a esa empresa. No solamente prestigio internacional como empresa, sino también le da mucho prestigio en el lugar donde está invirtiendo, porque consigue el arraigo y la aceptación de la población a la que está impactando, y, y eso es algo que es muy deseado por las empresas. Entonces, el acuerdo de Escazú no solamente es un acuerdo que beneficia a las personas, también las beneficia, obviamente, también beneficiaría a personas en la región del Amazonas, a las personas que viven en zonas aledañas a a proyectos mineros, sino también es un acuerdo que beneficia a las personas jurídicas y a las corporaciones que quieren realizar inversiones en un país que tiene las reglas claras e inamovibles. Bien, doctor.
el tiempo nos está ganando. Una última pregunta y es una curiosidad. Es una curiosidad. ¿Este acuerdo solamente es para los países de habla hispana, latinoamericanos? Porque estoy viendo y he visto en el documento que no interviene, llega hasta México nada más, no interviene ni Canadá, no interviene Estados Unidos. No puedo hablar de Europa porque obviamente este es un tema, aunque de otras latitudes, ¿verdad? Ese es un tema de las Naciones Unidas, pero esto solamente se circunscribe a los países latinoamericanos y del Caribe porque no contempla ni Estados Unidos ni Canadá. Sí, en el sistema de Naciones Unidas existe una división regional de países. Una de las regiones en las que se dividen los países en Naciones Unidas es la región llamada Latinoamérica y el Caribe, que como tú bien dices, comprende los países latinoamericanos y caribeños. Dicho sea de paso, dentro de los países caribeños hay muchos países de habla hispana, incluso de países que hablan otros idiomas, pero no están incluidos ni Estados Unidos ni Canadá porque ellos pertenecen a otro grupo regional. Correcto. Le hago esta pregunta porque dentro de esta corriente de personas que obviamente no están de acuerdo con Escazú, argumentan, uno de los argumentos es que justamente ¿por qué Estados Unidos no firma, no? Y valga la pregunta, usted que conoce de derecho internacional, valga la pregunta para poder aclarar que obviamente se trata de un tema de una región que está comprendida con países específicos. Aquí se trata de una región específica con países específicos. Eso es así. Sí, y simplemente para aclarar que esa división no es arbitraria, es una división que es utilizada en el sistema de Naciones Unidas desde hace decenas de años y no tiene absolutamente nada de llamativo. Simplemente es la manera como se hacen las cosas en Naciones Unidas y bueno, no están incluidos Estados Unidos y Canadá, por lo tanto ellos no tienen ninguna injerencia. Pueden participar como observadores eventualmente, lo cual como cualquier otro país, pero bueno. Muchas gracias, doctor. Realmente ha sido, la hora nos ganó, pero valió la pena. Esperemos que nuestro público haya salido satisfecho de esta entrevista y bueno, tengamos las cosas ya más claras. Y bueno, no me queda otra más que agradecer su participación y sus palabras de despedida, por favor. Bueno, quiero agradecerte a ti nuevamente por haberme invitado. Yo disfruto, es la segunda conversación que tenemos y he disfrutado ambas. Y espero que esta conversación que hemos tenido, me has hecho preguntas muy buenas, sirva para aclarar algunos aspectos que quizás hayan estado rondando por los medios y que no han estado muy claros para muchos. Así que espero que esta conversación haya contribuido un poco al debate y a la difusión de información veraz y en contra de la difusión de desinformación, que también es algo que se ha dado bastante, en particular sobre este tema. Así que te agradezco por darme la oportunidad para hacer esto. Muchas gracias. Un placer. Bueno, amigos, les agradecemos su participación y esperemos pues que esto lo decida ya nuestro Congreso de la República, que ellos son los que tienen que o aceptar o rechazar la firma de este acuerdo. De mi parte, no me queda nada más que decirles que pasen felices fiestas patrias, a cuidarse mucho en casa y si tienen que salir con todas sus medidas de previsión y precaución. Y ya saben, síganos en YouTube e Instagram. De mi parte, hasta mañana.